Capítulo 3, vamos a hacer una lectura, hermanos. Juan capítulo 3, vamos a leer del versículo 3 al 8. Este es un pasaje ya conocido por muchos de nosotros. Nuestro tema hoy va a tratar del nuevo nacimiento. Este es un asunto que solamente compete a Dios y a su Espíritu y a su palabra, pero necesitamos también reflexionar nosotros acerca de esto. Juan capítulo 3, el Evangelio según San Juan capítulo 3, del verso 3 al versículo 8. Yo leo uno y todos leemos al final, ustedes leen otro y al final leemos todos, hermano. Del 3 al 8, capítulo 3, del 3 al 8. Dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tome su lugar, hermano. En esta pequeña lectura que acabamos de hacer, hermanos, notamos dos palabras. Una de ellas está en la primera parte, que dice: de cierto te digo. Cuando la palabra dice de cierto, o sea, es como si nos dijeran a nosotros: de veras, créelo, pero de veras, o sea, no hay ninguna duda. De cierto te digo. Hoy nos dice la palabra a nosotros: de cierto les digo. O sea, está repitiéndolo dos veces. No hay incertidumbre, no hay duda, nos es necesario, dice aquí. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice la primera parte. No puede ver primero. En la segunda parte dice: respondió Jesús, de nueva cuenta: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, tenemos dos palabras: no puede ver y no puede entrar. La reflexión de esta mañana, hermanos, es precisamente acerca de este pasaje, enfocándola a estas dos palabras. Lo que la palabra de Dios nos dice es que el hombre natural, el hombre que no ha conocido a Cristo, hermano, no puede ver el reino de Dios. Dice la palabra de Dios que al hombre natural las cosas espirituales no las puede discernir, porque para él son locura. ¿Por qué? Porque no puede ver, hermano. Dice la palabra de Dios que el príncipe de este siglo tiene entenebrecido el entendimiento, ¿sí?, y la mente de los que no han conocido a Cristo. El príncipe de este mundo, usted sabe que es Satanás, que es el enemigo nuestro y el enemigo de Dios. No nada más de Dios, también es nuestro, sí, porque nosotros estamos del lado de Dios. Este enemigo, dice la palabra, que los tiene ciegos. Entonces no pueden ver. Y por lo mismo, si a usted, a un ciego, por ejemplo, le indica que vaya a tal lugar, ¿sí?, si no ve, le va a ser muy difícil poder encontrar ese lugar. Y ahora encontrándolo, ¿sí?, le va a ser muy difícil buscar la puerta, puesto que es angosta, ¿sí? La puerta es angosta para poder entrar. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos dice que como hombres naturales, nosotros no podemos entender a Dios. Como hombres naturales, creados, dice, no según la justicia de Dios, sino creados, fíjense bien lo que les voy a decir, a imagen y semejanza de Dios desde el principio, porque así dice el libro de Génesis, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así lo dice, ¿verdad?, en Génesis. Bien, hermanos, pero les he de decir una cosa, que hoy el hombre pecador, el hombre natural, ya le queda muy poco de la imagen y la semejanza de Dios en su rostro. Ahora la imagen, ¿sí?, que ellos llevan es la de su nuevo padre. La imagen que los impíos llevan en su rostro, sus hechos, sus actos, demuestran la imagen y la semejanza no de Dios. Cuando el hombre miente, no está llevando la imagen de Dios. Cuando el hombre hace injusticia, no está llevando la imagen de Dios. Cuando el hombre, hermanos, no hace la voluntad y obedece a Dios, no tiene la imagen de Jesucristo. Entonces el hombre impío, hermanos, no tiene hoy, déjeme decirle,
la imagen de Dios. Incluso Jesucristo acusaba a los judíos, a los fariseos, les decía: vosotros queréis hacer la voluntad de vuestro padre, el diablo. Dice, porque él es homicida desde el principio, les decía, porque sabía cuáles eran las intenciones del corazón de los fariseos, que era crucificarle, era asesinarle, era matarle. Esas son las intenciones de los hijos del diablo, no hacer la voluntad de Dios. Ahora, pero para ver el reino de Dios, para entrar al reino de Dios, ahora nos dice la palabra que nos es necesario nacer de nuevo. Y dice: el que no naciere del Espíritu, el que no naciere de agua y del Espíritu, no entrará en el reino de Dios. Miren, hermanos, el hombre siempre ha intentado llegar a Dios. Se ha hecho caminos, muchos caminos. Ha creado lo que se llama la filosofía, ¿sí?, que es el amor al conocimiento, según sus raíces griegas. Ha creado filosofías, pero esas no le han servido para encontrar a Dios. No, porque lo que es nacido de la carne, dice la palabra de Dios, carne es. Las filosofías, ¿sí?, el conocimiento profundo de la religión, el conocimiento según el hombre profundo de Dios, siguen siendo carne. Y la carne no agrada ni conoce a Dios, porque ni la carne ni la sangre, dice la misma palabra, hereda. ¿Sí? ¿Sí? Hereda el reino de Dios tampoco. No entra ni la carne ni la sangre. Entonces el conocimiento más excelente que pueda tener el hombre no va a llegar a entender a Dios jamás. Pero Dios, dice la Escritura, tiene un evangelio que se llama las buenas nuevas y que nos las ha revelado a través de sus apóstoles, que nos dicen la buena nueva. Es una buena noticia. No nos podemos quedar ahí. No podemos conocer a Dios por nuestros medios. Pero hay un medio de llegar a Dios, y este es Jesucristo, dice la palabra. Amén. O sea, no nos deja ahí a la deriva. No nos deja ahí abandonados Dios, sino que nos traza un plan. Él mismo, su propio plan. Pero este plan tiene un ligero problema, vamos a decirlo así. Necesitamos conocerlo, ¿sí?, y necesitamos obedecerlo. Este plan, dice la Escritura, Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie entra al reino de Dios si no es por mí, parafraseando, ¿verdad? Ya Dios entonces tuvo que poner un camino a través de Jesucristo, su Hijo, ¿sí?, quien se hizo hombre. No hay otra forma. Pero también nos dice la Escritura que este camino es el único que puede llevarnos a Dios. No hay otro. Si nosotros como incrédulos seguimos buscando un camino diferente, seguramente nos va a llevar a la muerte. Dice el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. Entonces, si no hemos entrado, ¿sí?, a la puerta que es Jesucristo, si no hemos estado ya caminando en el camino que es Jesucristo, estamos yendo en una dirección equivocada. Porque solamente este camino, porque solamente esta puerta nos puede asegurar, escúchelo bien, asegurar un nuevo nacimiento. Amén. No hay de otra, hermanos. Mire, dice la palabra en Romanos 8:9, hermanos. Antes de hacer esa lectura, vamos a reflexionar sobre otra cosa. El Señor, cuando usted llegó a los pies de Él, por enfermedad, por necesidad, cualquiera que haya sido la razón, y usted creyó en Jesucristo, hermanos, usted ya fue hecho una nueva criatura. Amén. Porque estas cosas son por fe. Dice, y lo hemos insistido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Usted y yo fuimos hechos nuevas criaturas. Gracias a Dios, exactamente. Porque en la situación en que estábamos antes, no era posible ver ni entrar al reino de Dios. Ahora hay muchas cosas que yo sé que usted entiende, antes no las entendía. Sé que antes, como simpatizante del Evangelio, usted leía las Escrituras porque simpatizaba con el Evangelio, pero era un simpatizante.
asistía a las reuniones de los cristianos, pero como simpatizante de esas reuniones, ¿sí? Pero no entendía aún nada. En el momento en que usted recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador, dice la palabra que el Padre nos selló con su Espíritu Santo, ¿sí? Y puso su Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Como señal de este nuevo pacto de propiedad. Ahora usted y yo somos propiedad de Dios, amén. Y a través de esta unción, a través de esta presencia y este sello del Espíritu Santo, ¿sí? Usted ha venido a ser una nueva criatura. Hemos venido a ser regenerados, dice la palabra. Y dice también la palabra que no nos debemos de conformar, ¿sí? a este siglo, sino que debemos de seguir en la renovación de nuestra mente y nuestro entendimiento, ¿sí? Pero no lo entenderíamos. No sabrían ustedes ahorita de qué estoy hablando si no hemos nacido de nuevo. No lo sabrían, pero ya nos entendemos, creo yo, hermanos. Ya estamos hablando un mismo idioma. Ya estamos hablando, dice la palabra, sabiduría de Dios. Estamos hablando, dice la palabra, ¿sí? Misterios, dice la palabra. Esto son misterios, pero es misterio para la mente no renovada. Pero ahora sabemos que tenemos, dice Pablo, dice, ¿quién entenderá todas estas cosas? Dice, porque el Espíritu es el que escudriña lo profundo de Dios, el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo, es el que tiene usted y yo. Mire, hermano, esto cuando dice la palabra, ¿acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Sí? No es una metáfora, no es una analogía cuando habla la palabra aquí. O sea, me refiero que no está hablando simbólicamente, porque alguien podrá decir, es que es simbólico, ¿sí? Es simbólico de que yo soy templo del Espíritu Santo. O sea, es simbólico, ¿sí? Da a entender que ya he nacido de nuevo, pero de ninguna manera el Espíritu Santo mora en mí. ¿Sí? Alguien podrá decir así, pero no es metafórico. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo sí mora en mí y en usted. Amén. Está morando, hermanos. Amén. Es que esa morada, esa estancia del Espíritu Santo es lo que ha hecho que usted y yo seamos ahora, como dice la palabra, y esto erais algunos cuando habla de adúlteros, cuando habla de fornicarios, cuando habla la palabra de los que hacían maldad, pues dice, y esto erais algunos de vosotros, dice la palabra, pero ahora dice, sí, pero ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido engendrados, ¿sí? Ya habéis sido nacidos de nuevo, dice la palabra, ¿sí? Parafraseándola, ¿sí? Ahora ya somos nacidos de nuevo, y eso lo afirma la palabra de Dios, amén. Entonces para nosotros ya no hay ninguna duda, amén. Ya hemos sido nacidos de nuevo. Miren, hermano, ¿por qué es tan importante este nuevo nacimiento? ¿Por qué es importante? Estas cosas, mire, hermano, son de Dios, no son de hombre, porque entonces seguirían siendo carne, porque lo inventó un hombre, ¿sí? Sino que estas cosas son espíritu y vienen de parte de Dios. Dice Jesucristo, decía, estas palabras que yo os digo son espíritu y son vida, porque esas palabras nos vivificaban, nos vivifican, porque es el pan del cielo, ¿sí? Jesucristo lo entendemos que es el pan que descendió del cielo, el verdadero pan, el que nos da vida, el que nos vivifica, ¿sí? Aquel, hermanos, que no podemos decir, ya estoy harto, como dijeron los judíos en el desierto, cuando dijeron los israelitas en el desierto, ya estoy harto de este maná, ¿sí? Que es muy ligero. Ellos murmuraron. No podemos nosotros, ya nacidos de nuevo, murmurar y decir así. Dice, porque el que es nacido de nuevo, dice, no habla mal de Jesucristo, dice la palabra de Dios. El que es guiado del Espíritu Santo, el que tiene revelación del Espíritu Santo, no puede negar a Jesucristo, no puede hablar mal de Jesucristo, que es el pan de vida. No podemos hablar mal de la palabra de Dios, ¿sí? No podemos decir, ya estoy fastidiado de ella, ¿sí? Porque es la que nos sustenta. Miren, hermanos, pero el Espíritu Santo de la promesa, este sello que cada uno de nosotros tiene, nos asegura cosas muy importantes, hermanos, que es el motivo de la reflexión de hoy. Las 5 vírgenes insensatas del que habla la parábola, dice que tenían lámparas,
Eran vírgenes, pero les hacía falta algo, hermanos. ¿Qué era? Aceite, ¿verdad? El aceite simboliza el Espíritu Santo, hermanos. La unción, ¿sí?, representa el Espíritu Santo. Mire, hermano, es importante esto. Las vírgenes, cuando dice vírgenes, la palabra de Dios, ¿sí?, ahora sí habla en forma metafórica. Cuando dice vírgenes, se refiere a alguien que es pura. Se refiere a alguien que es apartada. ¿Sí? Cuando dice vírgenes, se refiere a alguien que no la ha tocado un hombre, pues. ¿Sí? Es virgen. Y cuando dice la palabra que tenían lámparas, significa, hermanos, que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, que dice en Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las vírgenes tenían la palabra de Dios. Las vírgenes eran puras, las vírgenes eran apartadas del mal, eran vírgenes, se conservaban vírgenes, pero tuvieron un problema: no tenían aceite, no tenían en ellas morando, fíjese bien, escuche bien, no tenían morando en ellas al Espíritu Santo de Dios. Por eso no se apercibieron, por eso nunca supieron que su Señor estaba cerca, nunca se enteraron cuando llegó. No estaban listas, no estaban preparadas, por eso eran insensatas. Esta es una lección para nosotros, hermanos. La religiosidad nos salva, los ritos nos salvan. Lo que salva es la fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y el tener la posesión de ese Espíritu Santo en nosotros, dado por Dios, hermanos. Ese sello, cada uno de nosotros ha sido sellado. El sello, usted sabe que se utiliza como una señal, valga la redundancia, como una señal de posesión, como una señal de que somos ahora hechos hijos de Dios, de que pertenecemos a Dios. Amén. ¿Cómo asegurar, hermanos, que ese sello siga permaneciendo en nosotros y no nos suceda lo de las vírgenes insensatas? Tenemos que tener evidencias, hermanos, de la existencia de ese sello. Dice la palabra en 2 Corintios 1, 21 y 22. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El que nos ungió es Dios. Amén. ¿Saben qué sucedía cuando antes los profetas ungían a los reyes? ¿Sí? Era una señal de ser apartados, era una señal de servicio hacia Dios. Bueno, ahora no nos ha ungido, según la palabra, ningún profeta. Ahora el que nos ha ungido es Dios mismo. Amén. Dios nuestro Padre, dice, y nos ha dado las arras, ¿sí?, del Espíritu en nuestros corazones. Y, insisto, ¿por qué en nuestros corazones? Dice la palabra de Dios, para el hombre no regenerado. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, ¿por qué es al corazón? ¿Sí? Porque tiene que haber una transformación, tiene que haber una renovación de ese corazón. Engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Ese corazón suyo, hermanos, ese corazón mío, ¿sí?, tuvo que haber sido cambiado, tuvo que haber sido ya regenerado. Escucho, hermanos, con mucha alegría a hermanos que conozco desde que vinieron a los pies de Cristo, ¿sí?, hablando y manifestando su nuevo nacimiento. Porque Pablo le decía a Timoteo, ocúpate de estas cosas, en la lectura, en la palabra, en la exhortación, en las oraciones, en los ayunos, ocúpate de las cosas espirituales, para que tu aprovechamiento, dice, sea manifiesto a todos. El aprovechamiento, hermanos, el nuevo nacimiento, la regeneración que Dios está llevando en nosotros, porque es necesario, esta regeneración es sumamente necesaria, diría yo, indispensable para entrar al reino de Dios. Amén. Por eso se ha encargado Dios de llevar a cabo esta obra en cada uno de nosotros. Es Dios en nosotros. Amén. Es por medio de su gracia que usted y yo estamos siendo sometidos a una regeneración continua de nuestra mente y de nuestro corazón.
Y escucho, le digo a mis hermanos, de hace 6 meses de convertidos, ya hablando, ¿sí? Y diciendo, gracias Señor, ¿sí? Por tu Hijo Jesucristo, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, ¿sí? Por nosotros, hablando misterios, hablando sabiduría, hablando según Dios, hablando la palabra de Dios, y notándose en ellos, hermanos, un cambio de vida, y notándose en ellos por su lenguaje, hermanos, su aprovechamiento. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. He ahí otra razón por la cual nosotros, siendo templos del Espíritu Santo, debemos de permanecer siendo templos. He ahí por qué el Espíritu Santo nos ha tomado como morada y ha hecho ahora sí su tabernáculo, ya no en una casa hecha de manos, ni en templos hechos de manos de hombres, sino el tabernáculo de Dios, hermanos, está en usted y está en mí, que somos la verdadera iglesia de Cristo. Amén. Dios así lo escogió, Dios así lo planeó, y ha tomado su vida y ha tomado mi vida para habitar en ella, no metafóricamente, no simbólicamente, vuelvo a insistirle, sino verdaderamente. Como dice la palabra, de cierto os digo, en verdad así es. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:13, hermanos. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay otra palabra, hermanos, en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La regeneración, hermanos, el nuevo nacimiento, probablemente la piedad se pueda imitar, porque así lo dice la palabra, que hay quienes pueden imitar la piedad. Pero el nuevo nacimiento no lo puede imitar nadie, porque eso solamente lo da Dios a aquellos que se arrepintieron de sus pecados y se volvieron de sus malos caminos. Amén. Miren, hermanos, Dios creó a Adán perfecto, lo hizo a su imagen y semejanza. Adán platicaba con Dios, Dios bajaba al huerto y platicaba con Adán, tenía una cercanía con Adán, ¿sí? Porque siendo Adán, ¿sí?, alma viviente, podía platicar con Dios, pero ahora tenemos a uno, ¿sí?, que es espíritu vivificante, que es Jesucristo, ¿sí?, el Espíritu de Cristo morando en nosotros. El Espíritu Santo, conocido también como el Espíritu de Dios, conocido como el Espíritu de Cristo, morando en nosotros, es el cual también nos vivifica. Amén. Pero fíjese, Adán murió espiritualmente. Le fue infundido aliento, cuando dice la palabra de Dios que Dios sopló en sus narices y le infundió aliento de vida, y vino a ser alma viviente, Adán. Ahora cada uno de nosotros, hermanos, después de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios, también ahora nos ha soplado Dios y nos ha dado de su aliento, nos ha dado de su espíritu, y ahora somos vivos, amén, vivos para vida eterna, amén. Estamos vivos ya por la gracia de Dios, porque también, así como Jesucristo después de la resurrección sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así nosotros hemos experimentado eso cuando nosotros creímos y nos hemos arrepentido y nos hemos vuelto de nuestros malos caminos. Pero hay una cosa, hermanos, ya hemos sido puestos en el huerto del Edén, usted y yo. Ya hemos sido puestos en el huerto del Edén, escuche bien. Así como Adán, al ser creado, así como a Adán le fue soplado el aliento de vida y fue puesto en el huerto para obedecer y para cuidar el huerto y para seguir las instrucciones de Dios, así usted y yo hemos sido vueltos a ser, ¿sí?, puestos en el huerto, hermanos. Déjenme explicarles. En el huerto había de todo árbol, ¿sí?, que se podía comer. Nosotros, hermanos, tenemos el pan de vida a la mano, amén. Usted
puede leer cuanto quiera su Biblia, puede leerla 5 veces al año si usted quiere. Tenemos el pan a la mano, amén. Usted puede venir a su escuela dominical y recibir instrucción, ¿sí? Todos los domingos, ¿sí? Todos los domingos. Puede venir incluso a las reuniones de varones y recibir la instrucción ahí en los varones. Puede venir a las reuniones de mujeres y recibir, ¿sí?, la instrucción. Estamos en un huerto ya, hermanos. Tenemos a la mano y a nuestra disposición la palabra de Dios, el alimento de Dios para que usted y yo nos alimentemos. Amén. Y se nos ha dicho, de todo lo que ves, puedes alimentarte. De todo. Pero también se nos ha dicho, hermanos, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Hemos sido restituidos a nuestra posición ya. Porque esa en el plan de Dios, ¿sí?, porque dice que Él vino, ¿sí?, a buscar lo que se había perdido. A usted y a mí. Ya nos rescató. Ya nos puso en la posición nuevamente de hijos, ya no de criaturas. Ya nos dio, hermanos, ¿sí?, ese honor. Ya nos dio esa posición. Amén. Ya tenemos una vocación, ya tenemos un llamamiento, ¿sí?, a ser santos como Él es santo, a imitarle. Amén. Ya hemos sido puestos de nuevo en el huerto, ¿sí?, en donde Satanás no nos puede tentar, ¿sí?, no nos puede llegar a tentar, porque dice la palabra de Dios, orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? Tenemos todos los elementos, es lo que quiero llevarle. Fíjese bien, el huerto, ¿sí?, el huerto del Edén, en el que usted y yo, después de haber sido nacidos de nuevo, ¿sí?, fuimos puestos, es todos aquellos elementos. La palabra de Dios como árbol que da vida, como fruto que da vida, como maná que cayó del cielo, Jesucristo. Ya estamos siendo alimentados de Él, ¿sí?, como padres de familia, ¿sí?, se nos ha dado el cuidado, ¿sí?, de nuestra vid, se nos ha dado el cuidado del huerto. Tenemos la autoridad, como dice la palabra, de echar fuera demonios, ¿sí?, de probar los poderes del siglo venidero, dice la palabra. Tenemos la posición y la posibilidad de estar probando hoy los poderes del siglo venidero, de haber ya experimentado el nuevo nacimiento, de haber impuesto nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanar. ¿Sí? Amén. Estamos puestos en la posición de hijos de Dios. Hemos sido restituidos. Ese era uno de los planes de Dios, ponernos en la posición perdida. Amén. Pero dice la palabra de Dios en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. Bueno, ese Espíritu Santo, hermanos, que permanentemente, fíjese bien, está en usted y en mí. Hay veces que sí, oramos y decimos, ven Espíritu Santo, ¿sí? Decimos así, ven Espíritu Santo, y lo tenemos tan cerquita. Ven. Nuestra oración, tal vez quizá debería de ser, te doy libertad, Señor, para que te muevas totalmente en mí, en esta reunión, porque donde hay libertad, dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Bien, hermano, usted, o sea, no puede ser esto de que el Espíritu Santo, ¿sí?, se toma sus vacaciones y se va y que no está en usted hoy y que no está en usted mañana. Porque dice, ¿acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? O sea, si lo ignoráramos, ¿no? O sea, el Espíritu Santo está permanentemente en nosotros, porque si no, no diría la palabra, y no contristéis, porque hoy, como antes, tenemos el libre albedrío que puede decidir seguir la orden de Dios, de comer solamente de todos los árboles, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, obedecerle, porque estamos también bajo los mismos términos, estamos bajo los términos de la obediencia, amén, de la obediencia a la palabra de Dios, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, de no volver atrás, hermanos, de no volver a Egipto, de no volver a comer esas viandas en Egipto, ¿sí?, sino de obedecer a la palabra de Dios. Y dice la palabra, y de los demás de ellos, de la mayoría de ellos no se agradó Dios, hablando de los israelitas. Porque habiéndoles dicho Dios, entrad y tomad la tierra por posesión, ellos no obedecieron por temor. Puede ser cualquier razón, por temor, por negligencia, ¿sí?,
por indisciplina, porque también nos falta disciplina. ¿Sí? Cualquiera que sea la razón, ¿sí? Hay veces que nos puede evitar alcanzar la promesa para la cual fuimos llamados. Nuestra nueva relación con Dios, hermanos, está basada en la permanencia. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que decir, hermano, pero hay una cosa muy central y muy importante. Nosotros, hermanos, debemos de creer que hemos nacido de nuevo. Dice en el libro de Primera de Juan, todo el libro casi trata de este tema, dice que el que ha nacido de nuevo, dice, ya no peca más. Dice, porque no puede pecar, porque la simiente, por ejemplo, que lo engendró, dice, no es simiente de hombre, sino es la simiente divina. Amén. Ahora, hermanos, entonces, no podemos pecar. Miren, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos, el arrepentimiento, ¿sí?, que nosotros tuvimos debió haber sido genuino. O sea, el arrepentimiento no es una expresión de que, Señor, como antes se golpeaban el pecho, ¿verdad? El arrepentimiento. No se trata de golpearse el pecho y decir yo, pecador. El arrepentimiento, ese es externo. Esa es una señal externa de un arrepentimiento. Y me puedo seguir golpeando y seguir amando mi pecado. Me puedo seguir golpeando contra la pared. Me puedo seguir golpeando el cuerpo como lo hacían antes en los monasterios, pero seguir amando mi pecado. Cuando el pecado que yo hago delante de Dios lo amo, no estoy arrepentido de él. Cuando el pecado del cual me rescató Dios, yo regreso a él 1, 2, 3, 4, no he experimentado un arrepentimiento real. Ahora, puede suceder, según la palabra de Dios, que sí haya un arrepentimiento real, pero falta la fuerza y la fortaleza para la obediencia a Dios. Dice la palabra de Dios que este Espíritu Santo, hermanos, que nos fue dado, ¿sí?, nos fue dado precisamente para poder hacer la voluntad de Dios también, porque nosotros por nuestras fuerzas no podríamos hacerlo. Con nuestros propios elementos humanos no podríamos hacer la voluntad de Dios. Por eso el Espíritu Santo dice, nos ayuda con gemidos indecibles, ¿sí?, e intercede por nosotros, y está ahí renovándonos, está ahí regenerándonos, está ahí aconsejándonos, está ahí guiándonos. No podemos escuchar otra voz ajena, sino la voz del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el método que escogió Dios para que cada uno de nosotros, ¿sí?, pudiera entenderle y pudiera hacer su voluntad. Amén. Quizá para esto no sea nuevo para muchos de ustedes, hermanos, pero dice la palabra de Dios, conoce Dios a los que son suyos, dice, y tiene este sello, y habla de un sello. Hermano, ¿cómo cree usted, ¿sí?, que va a ser resucitado de los muertos si el Espíritu Santo no está en usted o no está en mí? Porque con el mismo poder y con la misma forma en que el cuerpo de Jesucristo y Jesucristo mismo fue resucitado, en esa misma forma va a ser usted y yo resucitado. Dice la palabra que por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, Él fue levantado. Entonces, el que no tiene el Espíritu Santo, los que van a resucitar, pero en la segunda resurrección, no va a ser para vida. Los que van a resucitar en la primera es por el poder del Espíritu Santo que habitó en ellos. Eso es lo que va a hacer, hermanos, que resucite. Así como los huesos de Eliseo, que después de muerto resucitaba, ¿sí?, resucitó a un muerto, ¿sí?, los huesos de Eliseo. Así, ese poder del Espíritu Santo es el que nos va a levantar a usted y a mí, hermano. Por eso es necesario que sigamos siendo tabernáculos de Dios, que sigamos siendo templo de Dios y que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Que busquemos todo lo que es excelente, que busquemos todo lo que es de buen nombre, ¿sí?,
todo lo que tenga buena fama, dice la palabra, que busquemos todas esas cosas, las cosas espirituales. Aquí hemos insistido, colabore, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo, aliméntese, ¿sí?, de la sangre del cuerpo de Cristo, ¿sí?, aliméntese de esa vitalidad, participe, injértese, ahora sí, permita que Dios lo injerte en el olivo, ¿sí?, para que participe de la savia de ese olivo. Y usted, hermano, diariamente sepa, ¿sí?, que siempre estaremos delante de la presencia de Dios, porque siempre decimos, cuando nos muramos, vamos a estar en la presencia de Dios, decimos. Pero usted, hermano, como templo del Espíritu Santo, yo como templo del Espíritu Santo, siempre estamos delante de la presencia de Dios. Amén. ¿Sí? No hay forma, por eso dice que no hay forma de esconderse. Si me voy a los infiernos, decía, allá me encuentras. ¿Sí? Si me voy hasta arriba de los cielos, allá estás tú. ¿De dónde me podré esconder? Ahora los hijos, ¿sí?, ya no intentamos escondernos de Dios. Ya no fingimos. ¿Sí? Amén. Ya no, ya somos sinceros, o sea, sincera. Ya no podemos tener dobles caras, porque con el que estamos tratando, ¿sí?, es con el Padre, el cual conoce todas las cosas. Y dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Y él mismo responde, yo Jehová, que escudriño los corazones y los peso. Amén. Póngase en pie, hermanos. Vamos a darle tiempo también a la escuela dominical. Yo le invito, hermanos, a que usted, siguiendo el consejo de Dios, permaneciendo y siendo constantes, buscando a Dios en la oración, en la palabra, permanezca el Espíritu Santo en usted, hermanos. No lo contristemos. Fíjense bien, hermanos, esto es para terminar. A Adán se le dio el aliento de vida, ¿sí?, y fue alma viviente. Pero Adán murió. El ser alma viviente hoy, el ser una nueva criatura, usted y yo, hoy, el ser espíritus vivificantes por Jesucristo que mora en nosotros, no nos libra de morir de nuevo, hermanos. Si nosotros obramos en desobediencia como Adán en el principio, en el huerto, si nosotros en lugar de hacer obras pías, ¿sí?, ejercemos las impiedades que antes hacíamos y hacemos justicia, dice la palabra que todo el que hace justicia, ¿sí?, es de Dios, es de Jesucristo. Y el que no obra la justicia, está hablando no de la justificación cuando creímos en Jesucristo, está hablando de la justicia, de que usted y yo ahora sepamos ser justos en todas nuestras decisiones, que ya no robemos más, que ya no defraudemos más. Se está refiriendo a esa justicia. El que obra la justicia es de Jesucristo. El que no obra la justicia no es de Él, dice San Juan. Entonces, hermanos, la palabra de hoy es de, digamos, de exhortación. La palabra de hoy es de advertencia también. Ya fuimos puestos en el huerto de nuevo. Ahora veamos si vamos a escuchar la voz de Dios, ¿sí?, o la voz del tentador, porque continúa aún, continúa, está ahí, siempre diciendo, ¿acaso Dios te ha dicho? ¿Acaso a Dios te ha dicho que el que se santifique, santifíquese más? Nos sigue diciendo y nos sigue hablando al oído. ¿Acaso Dios te ha dicho, oye, eres un pasado de moda, eres un santurrón porque buscas la santidad? Hoy escuchemos la voz de Dios, hermanos, y Él seguramente bajará a nuestro huerto, al huerto que Él nos ha dado, y platicará con usted y conmigo, cara a cara, sin dobleces, y le aprenderemos a amar, hermanos. Es bueno conocer a Dios, pero es mejor ser conocidos de Él. Que pueda decir de nosotros, ¿ves a mi siervo Mario? ¿Ves a mi siervo José? Varón recto, íntegro, sin dobleces, en el cual mi espíritu mora abundantemente, en el cual no hay doblez, no hay doble cara. Yo les invito a inclinar su rostro, ¿no? Tenemos la posibilidad de escuchar la voz de Dios hoy, como siempre la hemos tenido. Dice la palabra, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la prueba,
Hemos oído muchas predicaciones, hermanos. Venimos a los pies de Cristo quejándonos y diciendo: Señor, ¿por qué esta enfermedad? Señor, ¿por qué esta prueba? Casi siempre venimos lamentándonos a los pies de Cristo. No hemos tenido tiempo de decirle: Señor, te amo. Quizás de tantas quejas, quizás de tantas lamentaciones, no hemos tenido tiempo de decirle: Padre, te amo. Que si no tuviera lo que tengo, así mismo te amaría. Que si no me dieras lo que me has dado, te amaría, Señor. Démonos un tiempo, mucho tiempo, para amar al Señor y expresárselo. Abra su boca, hermano. Abra su corazón, porque del buen tesoro del corazón habla la boca. Abra su corazón y deje que su boca hable lo que Dios ha puesto en usted. Palabra buena, palabra de alabanza, palabra de adoración, palabra de arrepentimiento si fuera el caso, palabra de bendición, palabra de consuelo. El Espíritu Santo mora en usted y en mí, hermanos. Dele la oportunidad de moverse con libertad en todos los rincones de su vida, en su forma de hablar, en su forma de ver, en su forma de pensar, en su forma de reaccionar ante su enemigo, en la forma de reaccionar ante los que no ha podido amar aún. Dele oportunidad al Espíritu Santo y no seamos duros de cerviz ni duros de corazón, y no resistamos el Espíritu Santo que mora en usted y en mí, para que Él haga la obra de la regeneración, para que la lleve a cabo completa. Padre, gracias, Señor. Gracias en esta hora, Señor.